Buenas, mi nombre es Sandy Fabricio Piotti y el día de hoy voy a hacer una reflexión sobre la lectura Los vicios no son crímenes de Lysander Spooner. Lysander Spooner era un abogado, filósofo y político del siglo XIX. Él estaba totalmente en contra de la prohibición de los vicios, como por ejemplo del alcoholismo. Por lo que veremos a continuación. Primero hay que hacer una diferencia entre el comportamiento virtuoso y el comportamiento vicioso. El comportamiento vicioso sería, por ejemplo, el de una persona que consume mucho alcohol, o sea, es alcohólica o se droga y por ende consigue felicidad a corto plazo. Sin embargo, daños que causan las drogas le tomarán factura a largo plazo, mientras que el comportamiento virtuoso se podría considerar el que da felicidad a largo plazo, como por ejemplo el comportamiento de la persona que hace totalmente lo contrario, por ejemplo, la que no toma, la que no se droga, la que no fuma. Esa persona estará perdiendo esos, digamos, momentos de felicidad, por ejemplo, en una fiesta o con sus amigos porque no puede tomar, pero a largo plazo se podría decir que no tendrá complicaciones en el hígado, por ejemplo, en el caso del alcohol, o en los pulmones en el caso de fumar. Entonces, esa sería la diferencia. Ahora no habría según Lysander, una línea que demarque cuáles son las virtudes y cuáles son los vicios. Y tampoco hay una línea en qué momento un comportamiento es una virtud o un comportamiento virtuoso y en qué momento este comportamiento empieza a ser vicioso. Y por lo tanto podríamos decir... Lysander nos hace entender que todos tenemos alguna clase de vicio. Por ejemplo, podemos tener vicio de mascar mucho chicle, de comer muchos dulces, de fumar, de tomar, de salir mucho a fiestas. Y hay un montón de vicios, ¿no? No son solo de un área. Hay vicios que tienen que ver con la salud, hay vicios que tienen que ver con el bienestar, por ejemplo. Entonces, no se tiene una categoría específica. Y ese sería uno de los elementos que lo distinguen de los crímenes. Primero, él entiende que el crimen genera un daño para otra persona, como por ejemplo robar. Robar genera un daño para la persona que le estás robando, ¿no? O también asesinar a una persona, que este daño se daría a la persona que estás asesinando. Mientras que un vicio solo genera daño para uno mismo. Por ejemplo, si yo decido consumir mucho alcohol todos los días, entonces por lo tanto el problema estaría en mí, en mi cuerpo, en mi hígado, pero no en otra persona. O sea, a menos que no obligue a otra persona a tomar todos los días, el daño solo sería en mí y por lo tanto no sería considerado un crimen sino un vicio. Y tampoco los crímenes sí están identificados y sí están contados, mientras que los vicios no. Para él los vicios son innumerables y por lo tanto no se puede catalogar a los vicios, ¿no? Entonces, para reflexionar, lo que se intenta con el castigo a los crímenes es que estos no se sigan cometiendo y que no dañen a otras personas. Por ejemplo, yo no puedo ir y secuestrar a una persona porque estaré infringiendo su libertad de locomoción, mientras que en el caso del castigo de los vicios es simplemente la privación de la libertad de cada hombre o que cada persona tiene para hacer lo que quiera con su cuerpo. En el caso que ponía del secuestro es un crimen porque estoy coartando la libertad de otra persona, mientras que el caso del castigo al vicio simplemente se me está coartando a mí, digamos, la libertad por algo que solo me iba a afectar a mí. Entonces hace la siguiente pregunta: ¿acaso el gobierno no tiene derecho a detener el avance de quienes se dirigen a la autodestrucción? Para lo cual Lysander plantea lo siguiente: mientras el Estado no tiene derecho a nada, mientras que la persona tenga este compos mentis, es decir, que la persona tenga total juicio en el momento en el que decide tomar, por ejemplo, la droga, mientras que en el non compos mentis, o sea, él determina que en el non compos mentis la persona no tiene el juicio necesario como para definir que lo está haciendo o está tomando esa droga de manera consensuada, ¿no? Con consentimiento.
Entonces se podría preguntar cómo es que se determina este non compos mentis, para lo cual Lysander responde que se debe determinar de la misma forma con la cual se determina la insanía de una persona, digamos, que no puede ejercer su capacidad en un proceso. Por ejemplo, él dice que directamente si una persona es considerada non compos mentis, por lo tanto esta persona debería ser asistida por el Estado, mientras que si no es si es considerada compos mentis, por lo tanto el Estado no tiene derecho de decidir qué es lo que puede hacer con su cuerpo, y que en el caso de que haya dudas se deba siempre definir a esa persona como compos mentis por sobre definirla non compos mentis. Según Lysander, ya sería otro tema en el caso de que se cometa fraude. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, ¿no? En el caso del uso de fentanilo y silacina en Estados Unidos, los médicos lo recetan a las personas que probablemente no lo necesiten porque están por debajo de la ley, digamos, no cumplen la normativa. Sin embargo, para él sería una injusticia porque él menciona en su libro, si por ejemplo ofrezco veneno a un hombre asegurándole que es una bebida segura y reparadora y por mi aserción se la traga, mi acto es un crimen. La gente que consume en un principio por prescripción médica esta droga no lo hace sabiendo todos los efectos, ¿no? Entonces, por lo tanto, él consideraría un crimen esto, ¿no? Sin embargo, si la persona sabría todos los daños que le ocasionaría el fentanilo, que la volvería totalmente adicta desde el primer consumo, entonces posiblemente no la tomaría, ¿no? O también podría tomarlo bajo su riesgo y decir entonces la persona que se la está dando, bueno, vos lo estás haciendo por tu voluntad y por lo tanto yo no estoy cometiendo ningún crimen porque vos estás decidiendo qué hacer con tu cuerpo. Entonces, para terminar, destaco que él dice que, le hacen la problemática de que asume que es el consumo de bebidas alcohólicas lo que causa la pobreza. Sin embargo, él dice que se invierte, ¿no? O sea, en realidad la pobreza es la que provoca el consumo de licores, porque las personas que viven en pobreza, según él, son personas que están totalmente, viven penurias, ¿no? Y por lo tanto la única forma por la cual ellos pueden sortear todos estos problemas o al menos mitigar el dolor que sienten es consumir alcohol, ¿no? Y no así que que el alcohol cause la pobreza, ¿no? Sino que la pobreza es la que provoca el consumo del alcohol. Es decir, las personas buscan esta sensación grata que les da por un momento el alcohol para evitar el dolor, ¿no? Entonces, en cuanto a si yo estoy de acuerdo con lo que dice Lysander, en muchos puntos sí, ¿no? Pero hay unos que no sé si podría comprender exactamente cómo es que se determinaría el non compos mentis si en algún momento se propone en un gobierno, digamos, que se utilicen las ideas de Lysander para que no se penalicen los vicios. ¿Cómo se determinaría el non compos mentis de las personas para decir esta persona puede decidir por sí misma y esta persona no puede? Sería un problema, ¿no? Pero en general siento que es algo que se debería aplicar, ¿no? Porque al final prohibir los vicios simplemente lo que va a hacer es privar de la libertad que tienen las personas para definir lo que quieren hacer con sus cuerpos, ¿no? Y en general ya sería otro tema, ¿no? El tema de las drogas y que todo ese mercado se produce por la prohibición. Y eso sería todo. Muchas gracias.